Este texto es interesante porque Jesús nos enseña, hermanos, que Él es nuestro ejemplo, que Él es lo que nosotros debemos de ver en la vida, porque nosotros siempre estamos viendo a veces a personas, estamos viendo a alguien que muchas veces llena nuestras expectativas por un determinado tiempo, pero de repente comete un error, falla y ya no es tan agradable esa persona. Y más si somos difíciles para entender y comprender que el ser humano de una o de otra manera, hermanos, nos va a fallar a veces en algunas circunstancias. Y hoy en esta mañana quería tocar esta expresión inevitable, porque en este mes estamos predicando de anunciar a las naciones lo inevitable. Y mire, entonces vamos a ver en esta mañana tres aspectos inevitables que usted y yo no podemos hacer nada con eso. No, por más que intentemos, por más que nos esforcemos, por más que queramos cambiar las cosas, no podemos evitarlas. No hay una fórmula, no hay un antídoto, no hay una cosa que podamos hacer para evitar esos tres aspectos que vamos a ver en esta mañana. No hay. Y bueno, vamos a ver uno de ellos entonces. El primero que vamos a ver en esta mañana, ¿sabe cuál es? Los tropiezos, los problemas. Mire, hay un montón de cosas inevitables en nuestra vida, pero solo vamos a ver tres en esta mañana. Y yo creo que buscando información sobre este tema, buscando información de cómo nosotros a veces vemos la vida y entendemos las cosas, a veces uno actúa tan mal, hermanos. Y a veces uno se siente tan mal porque uno piensa que solo uno a veces está luchando con ciertas cosas en la vida. Pero le garantizo que todos tenemos problemas en la vida. ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen problemas aquí? Ay, mire a su alrededor, todos tenemos problemas. Y problemas de diversidad. Entonces, hermanos, no, miren, no estamos solos en este mundo. No estamos luchando solos, estamos acompañados. Lo único que vemos a nuestro hermano, vemos a las personas que están a nuestro alrededor y tal vez sean un problema a veces más difícil que el de nosotros. O algunos que son, cuando usted tiene la experiencia de hablar con alguien y le cuenta sus problemas y dice, ay no, pero entonces el mío es chiquitico, ¿no? Pero realmente, hermanos, todos tenemos problemas. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque son inevitables. ¿Usted puede evitar los problemas? Váyase a una montaña solo y ya es un problema, porque está solo. Mire lo que dice el Señor en su palabra. El Evangelio de Lucas, capítulo 17. Evangelio de Lucas, capítulo 17 y verso 1. Mire lo que dice Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan. ¿Qué es? Imposible. Diga conmigo, imposible. Es imposible, hermano. O sea, no hay una posibilidad, no hay una razón, no hay una cosa que podamos hacer para decir, ay, lo voy a evitar. ¿Cuántos aquí se han caído ya grandes? Porque los niños a cada rato se caen, ¿no? Pero ya grandes, ¿cuántos nos hemos caído? Creo que todos, ¿no? Mire usted, por más cuidadoso que sea, por más precavido que sea, por más abierto que lleve los ojos, de repente
nos hemos caído, hermano. Y yo le digo a mi niña, porque ella casi cuando empezó a crecer en la mesa, ella pasaba rozando la mesa, ya cuando podía caminar pasaba y se metía debajo de la mesa y no se golpeaba. Pero una vez creció un poquito más, quería pasar, ¡pum!, se daba. Y fue varias veces, y después es que se quejaba y regañaba a la mesa, y a saber qué le decía, porque uno todavía no entendía. Pero nosotros le decíamos, pero es que no es la mesa, es que usted, o sea, para eso tiene esos ojos para ver. Tenga cuidado, fíjese. Pero aún así, siempre a veces se le olvidaba o a saber qué pasaba. Porque a veces hacía eso, pero como quizás no tenía todavía mucho equilibrio, quizás todavía le costaba un poco, entonces trataba de agacharse, pero se agachaba y siempre se daba. Porque a medida iba creciendo, entonces la mesa ya le iba quedando pequeña. Entonces, es increíble porque nosotros nos damos cuenta que realmente, hermanos, es imposible evitar eso. Tarde o temprano, mire, nos vamos a encontrar con un tropiezo. Va a pasar algo que no esperábamos. Entonces Jesús nos dice, son inevitables los tropiezos. No los puede evitar. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano? Porque, no, yo ya no aguanto a mi esposa, ya no aguanto a mi esposo, no aguanto a mis hijos, no aguanto a fulano de tal. No, ya estoy que me arranco los pelos. Y cuando no tiene pelos. Y si tiene poquito. Bueno, hoy me corté, me hice un corte más bajito, entonces ya no me lo puedo agarrar, solo un poquito arriba, pero entonces nos frustramos porque no encontramos o no sabemos qué hacer, y nos damos cuenta que estamos metidos en algo que no queremos pasar, hermanos. Porque mire, le garantizo que nadie quiere estar mal, nadie quiere sentirse mal, nadie quiere sentirse frustrado, nadie quiere sentirse preocupado. Pero entonces el Señor nos dice, son inevitables, son imposibles. Y entonces, ¿qué hago, hermano? Lo bonito, ¿sabe qué es, hermano? Lo que nosotros no hemos entendido de esto, ¿sabe cuál es? Que los tropiezos, hermanos, mire, los problemas, las dificultades que tenemos y todo esto que pasa en nuestra vida nos sirven, son útiles, deberíamos de aprovecharlos, porque sabe dos cosas que podemos aprender de los tropiezos. Mire, número uno, ellos nos ayudan a crecer, nos ayudan a aprender. Oh, la hermana estudió mi predicación, no sé dónde la vio. En internet dice que la buscó. Mire, eso es bueno, ¿no? Entonces, los problemas, hermanos, mire, nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a comprender un poco mejor las cosas en nuestra vida, porque necesitamos crecer, hermano. Necesitamos realmente madurar en nuestra vida. Si usted y yo no estamos creciendo y no estamos madurando, le digo que siempre vamos a irnos a estrellar. Y entonces esto fue lo bonito, mire, cuando usted le presta atención a los niños, entonces cuando ya mi hija comprendió, cuando Génesis Sofía entendió que debía de tener cuidado, ¿sabe qué hace ahora? Y pasa, mire, porque ya agarró una habilidad para caminar, ya corre. Y entonces también agarró esa habilidad de agacharse. Y últimamente no se ha ido a estrellar en la mesa, pero sí se ha estrellado en otras partes.
Entonces a veces, hermanos, creemos que porque ya superamos algo, creemos que ya no hay más tropiezo. Porque solucionamos el primero, porque crecimos y entendimos cómo debemos evitarlo, pensamos que ya no va a venir otro tropiezo. Pero no, hermano. Si no es la mesa, es otra cosa. Y si no es otra cosa, es otra cosa. Si no es su esposa, es otra persona. Si no es su esposo, es otra persona. Si no son sus hijos, son otras personas, hermano. O sea, con ninguna persona nosotros nos podemos dar el lujo de decir, ay, con él yo no voy a tener problemas. Ay, con ella yo no voy a tener problemas. Hermanos, el Señor dice, son inevitables. Pero mire, entonces, hermanos, son buenos, no es que sean malos. El problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros nos frustramos. Y mire, andamos todo el día dándole, uy, no, ¿por qué me hizo eso? Uy, no, pero cuando la vea, cuando lo vea, me la voy a cobrar. Y mire, vivimos así, hermanos, a veces muchísimos días pasamos así. Y a veces hasta ni dormir podemos. Traumados, frustrados. Porque eso está ahí, estamos con aquella tentación de lo que me hizo, de lo que sucedió. Pero los problemas, hermanos, los tropiezos, solo quieren ayudarnos a crecer, solo quieren ayudarnos a madurar. ¿Qué más nos enseñan los tropiezos, hermanos? Mire, segundo, nos enseñan a que nosotros podamos reconocer lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Mire, hermano, tropezar no es un fracaso. Cuando usted y yo pensamos que hemos tropezado, que hemos caído, pensamos que hemos fracasado en la vida, pero déjeme decirle que no, hermano. Tropezar no es fracasar. Uy, yo sí que fracasé con este hombre. Sí que fracasé con esta mujer. No, hermano, no es fracaso. No hemos fracasado, hermano. Cuando nos caemos, cuando tenemos ese problema, no es un fracaso en nuestra vida. Entonces debemos de entender que simplemente debemos reconocer, hermanos, lo que hicimos. Y otra vez le digo, mire, mi pequeña Sofía, cuando reconoció que esa mesa era un problema para ella y pudo evitarlo, lo evitó. Gracias a Dios yo siento que ella nunca se daba duro, ¿no? Porque como sí era un poco cuidadosa, pero se daba suave. Siento yo, ¿no? Porque usted no sentía, hermano, ¿verdad? Pues es que yo digo que se daba suave. Pero anoche sí se nos cayó de la cama y eso sí fue. Yo estaba hasta allá al otro lado de la casa y eso fue un sonido, pero nunca había pasado eso, que se cayera de la cama, pero ayer estaba inquieta y bueno, a la próxima le digo, siga siendo inquieta en su cama y siempre se va a seguir cayendo. Pero entonces, hermanos, entendemos que mire, yo creo que cuando comprendemos algunas cosas, nosotros empezamos a vivir un poco más tranquilos. Cuando entendemos que esto es parte de nuestra vida, nosotros tenemos más tranquilidad. Podemos dormir mejor. Podemos estar más tranquilos. Pero el problema sigue ahí. Pero hay más tranquilidad en nuestra vida. Y nos ayuda entonces a pensar y a razonar y a organizar las cosas, hermanos. Entonces, los tropiezos son buenos, son importantes. El Señor dice, no los puedes evitar, enfréntalos. ¿Y cómo los enfrento, hermano? ¿Cómo los enfrento? Mire qué bonito, porque Él mismo da la solución ahí. Mire, siga leyendo y mire lo que dice. Dice entonces, verso 2.
Porque también es un problema, ¿no? El que lo hace tropezar a uno. Y mire lo que dice: mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Verso 3. Mirad por vosotros mismos. ¿Mirad por quién? Mire por su hermano. Mire su hermano que tiene al lado. No dice mire al que está al lado, ¿no? Dice, mírese usted mismo. Mire por usted. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. ¿Está dispuesto a perdonar? Ay, aquí sí todos, pero sí, ahorita los voy a poner a prueba saliendo, a ver si es cierto que después de lo que les haga me perdonan. Ay, hermano, ¿para qué me hizo eso? Y sí, lo voy a odiar toda mi vida. Hermanos, a veces pensamos que estamos dispuestos a perdonar, pero no lo estamos haciendo. Ese es el problema más grande que tenemos. Mire, y ya es un problema. Porque pensar que sí lo hacemos, pero no lo hacemos, es difícil, hermano. Más cuando acaba de surgir el problema, más cuando se lo acaban de hacer, está pero que le hierve la sangre y no es capaz de decirle, ay, sí, lo perdono. No, hermano, no es fácil. Se lo digo porque a mí todavía me cuesta. Hágame algo difícil y lo pienso, ¿no? ¿Será que lo perdono o no lo perdono? O le digo, ay, Señor, mándale un rayo para que aprenda o para que me elimine, una de las dos. Dice mi esposa, o elimínalo o elimíname, ¿no? Uno de los dos tiene que desaparecer para estar un poco tranquilo. Y mire lo que sigue diciendo, porque aquí está lo más difícil. Mire, está bien, uno lo puede perdonar, ok, yo ya superé y puedo perdonarlo, hermano, está bien, lo perdono, pero que sea la última vez que me lo hace. ¿Cuántas decimos eso? Ah, yo veo que solo yo, ¿no? Que sea la última vez, porque si no, y mire esas amenazas, ¿no? Mire lo que dice el Señor en el verso 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdóname. ¿Qué tengo que decir yo? Te perdono. Y le doy un abrazo. No creo, ¿verdad? No es fácil, hermanos. No es fácil abrazar al que me acaba de lastimar. Y por eso el Señor, mire, dice que cualquiera que no se haga como uno de estos niños, no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque mire a los pequeños, a los niños, usted lo acaba de maltratar y de ratito lo está abrazando, lo está besando y le dice, papi, mami, como si nada pasó. Ellos actúan pero rápido. O sea, no sé si es que se les olvida, no sé si es que pierden la memoria en ese ratito o qué, pero es increíble la reacción de ellos. Y le digo porque mi niña es así. Me la acabo de sonar yo y le doy bien duro, sin lástima le doy. Y al ratito, papi, papi. Pero si empujo a mi esposa, o si mi esposa me empuja a mí ay, no sé cómo reaccionaríamos, hermano.
A veces, hermanos, creemos que sí podemos perdonar. Pero mire, del hecho de creer que sí podemos perdonar al hecho de hacerlo, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Porque nos cuesta, hermano. Porque sentimos que estamos, pero imposibles a decir, te perdono. Porque nuestro orgullo es grande. Y no queremos bajarnos. No queremos, hermano. Entonces son inevitables, hermano. Pero nos quieren ayudar. Nos quieren ayudar, hermanos, a crecer. Nos quieren ayudar a madurar. Nos quieren enseñar a reconocer qué es lo que estamos haciendo en la vida. Y nos quieren enseñar que no siempre es un fracaso, hermanos. No siempre es un fracaso. ¿Sabe que los discípulos y todas aquellas personas que siguieron a Jesús, cuando vieron que Jesús murió, sintieron que todas sus esperanzas se habían perdido? Pensaron que fracasó. Pero ¿por qué lo mataron si nosotros teníamos esperanza en Él? Creíamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Pero se murió. Y entonces, pero usted y yo sabemos que resucitó. Y sabe que ellos cuando se dieron cuenta, cuando Jesús empezó a aparecer y a aparecerles a cada uno de ellos, les volvió al gozo, hermanos. Y reconocieron que no había fracasado. Y esos hombres, mire, se convirtieron en hombres valientes, audaces. Iban y predicaban y hablaban a las demás personas sin temor, sin obstáculos, sin preocupación, sin ningún miedo, hermanos. Porque habían comprendido que no era un fracaso. Y cuando los azotaban, ¿cómo salían? ¡Ay, qué bien! Fíjate cómo me pegó aquel. ¡Uy, qué rico cómo me pegó! No, pero a mí me dio más duro. ¡Ay, yo sentí que el mío fue más duro! Sí, yo creo que la gente cuando los miraba a los discípulos a actuar así, decían, estos están locos. Pero cuando alguien nos hace algo a nosotros, hermanos, es difícil, ¿verdad? Entonces, mire, son inevitables, hermano. Número 2. ¿Qué otra cosa es inevitable en la vida? De las que yo quiero hablar, porque hay muchísimas cosas. Mire, como la vejez es inevitable, hermano. Cada año que pasa, nos volvemos más viejos. Y aunque queramos tapar la vejez, hermanos, pintándonos las canas, no se puede. Son inevitables, muchas cosas más. Pero la siguiente que quiero hablar en esta mañana, mire, es de la muerte, hermanos. La muerte. Mire lo que dice el salmista David. Mire qué bonito esto, porque yo creo que la muerte, hermanos, nos pega a todos también. Y mire lo que dice el salmista. Vaya conmigo al Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12 y verso 23. ¿Sabe que David, hermanos, cuando va a decir estas palabras, está quebrantado, hermanos? Está dolido por lo que está pasando su hijo, porque su hijo está gravemente enfermo, dice la palabra. Y usted puede leer todo el capítulo si quiere, aunque del verso 14 en adelante es que él empieza a hablar y se empieza a ver lo que él va a sufrir por su hijo. Pero mire lo que dice el verso 23. Verso 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar?
¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Sabe que los siervos de David se impresionan, hermano? Se impresionan cuando David hace esto. Cuando David se da cuenta que su hijo murió, deja de ayunar y dice que va y se lava, se baña y se cambia y empieza a comer. Y los siervos dicen, bueno, ¿y este por qué? Porque es que después de que su hijo se levanta como si nada, deja de ayunar y está tan tranquilo. Y entonces David dice estas palabras. O sea, ¿ya para qué? ¿Para qué voy a seguir llorando? ¿Para qué voy a seguir lamentándome? ¿Para qué voy a seguir frustrándome si ya no puedo hacer nada? Se murió. Pero hermanos, la muerte nos pega a muchos. He conocido familias que, mire, han pasado mucho tiempo que han perdido a un ser querido y todavía viven con ese dolor. Es difícil de superarlo para algunos. Para otros es más fácil, pero para otros es más difícil. Porque no hemos entendido, hermanos, que ya no se puede hacer nada. Porque es inevitable, hermano. David entendió eso. David comprendió que de nada le servía estar postrado ahí, ayunando, pidiéndole al Señor, si ya el Señor le había dicho, no va a vivir. Y entonces, ¿qué nos enseña la muerte, hermano? Porque todo lo que es inevitable nos enseña algo. ¿Qué nos enseña la muerte? Nos enseña la muerte, mire, número uno, que no soy eterno, hermano. No soy eterno. Ni físicamente, ni espiritualmente. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín, Dios les dijo, si comen de ese árbol, van a morir. Si me desobedecen, van a morir. Y murieron. Pero no murieron físicamente, murieron espiritualmente. Y sabe que Efesios 2:1 dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. O sea, cuando usted y yo morimos espiritualmente, hermanos, para Dios, mire, no existimos. Porque usted está muerto para Dios. ¿Y qué puede hacer un muerto para Dios? ¿Qué puede hacer un muerto para Dios? Nada. Nada. ¿Y qué puede hacer un muerto físicamente? Nada tampoco. Y sabe que por eso nosotros en la iglesia a veces no hacemos nada. Porque estamos muertos espiritualmente. Hace unos días hablaba con una familia, con una hermana especialmente. Yo recuerdo y le decía a ella, ¿sabe? Yo recuerdo que cuando usted estaba bien activa en la iglesia, usted decía, ay, qué bonito esto que hacen aquí, hermano. Uy, cómo me gusta esto que hicieron, qué bonita actividad. Y todo decía, qué bonito. Y le digo, ¿y ahora que se ha retirado? ¿Sabe qué me decía? Mire, me di cuenta de esto, me di cuenta de aquí y me di cuenta, no, yo no entiendo cómo es que están haciendo eso. Y le digo yo, ¿sabe? Y le estaba hablando con él y le digo, cuando usted estaba activa, todo le parecía bonito. Ahora que usted se ha alejado del Señor, nada le gusta. Se le acabó lo bonito de la iglesia. Porque está, ¿qué? Muerto, hermano. No tiene vida. Usted mira una flor tan bonita y si le gusta tomarle foto, le toma foto porque se ve tan bonita. Pero cuando se marchita, a nadie le quiere tomar foto, ¿no? ¿No? Yo no he visto a alguien que publique fotos marchitadas, ¿no?
A nadie he visto que haga eso. Hermanos, mire, por eso es que muchas veces no hacemos nada dentro de la iglesia, porque espiritualmente, hermanos, no nos llena. No estamos conformes, no estamos satisfechos, no sentimos el deseo de hacer, no sentimos el deseo de dar, hermanos, como decía el hermano Carlos, mire, hasta nos sentimos obligados por todo. Uy, no, ¿cómo me obligan a hacer aseo ahí a mí? No vuelvo solo por eso. Y dice, mire, hay personas que son tan fuertes y valientes, ellos me pierden. Usted se lo pierde. Hermanos, nosotros somos los que perdemos. Perdemos al Señor en nuestra vida. Así es que cada vez que usted piense que los demás pierden, no, hermanos, nosotros perdemos. Y entonces, hermanos, el Señor, mire, quiere que entendamos que la muerte es para que pensemos que como no somos eternos, necesitamos empezar a actuar en nuestra vida. Mire, necesitamos, dice Efesios 5:16, dice que aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Aproveche bien el tiempo, porque los días son malos. Sí, hermano, yo lo aprovecho bien. Por eso que cuando me voy a dormir, todo el día duermo porque lo estoy aprovechando. Por eso es que no hago nada, porque lo estoy aprovechando. Hermano, el Señor quiere que usted y yo aprovechemos bien el tiempo, porque no somos eternos. También, hermanos, la muerte, ¿sabe qué nos enseña? La muerte nos enseña que debemos aprender a depender de Dios. David nos enseña eso. Él estaba dependiendo de Dios. Y Jesús, el Evangelio de Juan 5:30 que leímos, Jesús dice, yo lo que yo hago, lo hago por mi Padre. Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, dependía de Dios. ¿Y nosotros quiénes somos para no depender de Dios? Pero muchas veces, hermanos, mire, cuando suceden cosas, es cuando nos alejamos de Dios muchas veces. Es cuando ya no queremos nada con Dios. Entonces, hermanos, mire, la muerte nos enseña que no somos eternos. La muerte nos enseña que debemos depender de Dios tanto físico y espiritualmente. ¿Sabe por qué espiritualmente también? Porque el Señor dice, mire, usted no debe de tenerle miedo a aquel que solo es capaz de matar el cuerpo, dice. Sino témale a aquel que es capaz de matar el cuerpo y de echar el espíritu al infierno. O sea, con Él, hermano, necesitamos ayuda físicamente, espiritualmente. ¿Quiere esa ayuda usted? Ayer preguntaba, hice una pregunta para los varones. ¿En qué le pueden ayudar sus líderes este año? Para que su vida espiritual crezca, para que usted crezca, hermano. Y se las hago a todos ustedes esta mañana. ¿En qué le podemos ayudar sus líderes a usted este próximo año? Aunque no deberíamos de esperar el próximo año. Pero como los seres humanos, mire, a veces hacemos planes siempre. No, el otro año sí voy a ir al gimnasio. Y llega el otro año. No, el otro año sí voy a leer la Biblia. Y llega el otro año. El otro año sí voy a orar. Y llega el otro año. Entonces, no deberíamos de esperar el otro año, pero bueno, ya el año igual ya se va a terminar, ¿no? Entonces, hermanos, la muerte nos enseña que necesitamos de Dios en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. Tercero, otra de las cosas que son inevitables. ¿Sabe que a veces uno, cuando pasa algo, siempre busca a alguien que
que le haga juicio. Y entonces vamos a ver el tercero, es el juicio. Y mire que recuerdo que nosotros con mi hermana siempre nos peleábamos el poder, con mi hermana mayor, porque ella era mujer y yo soy hombre. Entonces yo le decía, no, es que el hombre es el que manda. Y ella me decía, no, pero es que yo soy la mayor. Y entonces siempre había esa lucha. Y siempre nos pasábamos peleando en la casa. Cuando mi papá y mi mamá se iban, nosotros nos peleábamos. Y entonces siempre cuando ellos llegaban, les poníamos quejas para que ellos hicieran un juicio. Y ellos determinaran qué es lo que iban a hacer. ¿Y saben a quién castigaban? ¿Y por qué se ríen? ¿Ustedes pasaron por lo mismo que yo? Miren, me castigaban a mí, hermano. Y no, son mis papás. Y me daban a mí. Entonces un día, miren mi inteligencia. Un día yo dije, bueno, hoy sí esta vez le voy a dar de verdad, dije yo. Para que cuando vengan y me castiguen, valga la pena. Mira, ese día entonces cabal nos agarramos y yo le di un puño, siento que le di duro, pero que ya no le dolió, ¿no? Y mire, llegaron en la tarde y otra vez, y bueno, nos quejamos, y esta vez mi hermana sí, no, que hoy sí me pegó de verdad. ¿Y sabe qué hicieron mis papás? Nos agarraron a los dos. Y a los dos nos dieron, hermano. Y mire, santo remedio. No nos volvimos a pelear. Porque entendimos que, bueno, si seguimos peleando, ahora sí a los dos nos van a dar siempre. Entonces, ya como que las cosas se curaron, ¿no? Como que hubo un stop. Entonces, dice que el juicio dice que es un acto de resolver conflictos de manera ordenada y garantizar el cumplimiento de las leyes. Entonces, uno siempre que comete un error, siempre busca a alguien que omita un juicio, pero que lo haga bien, queremos nosotros, ¿no? Y si nos defiende a nosotros, mucho que mejor. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en cuanto al juicio. Mire lo que dice 2 de Corintios 5:10, porque este no va a ser un juicio terrenal, sino espiritual, hermanos. 2 de Corintios capítulo 5 y verso 10. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Dice así, 5:10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mire, me gusta, y por eso le conté la historia de mi hermana y yo, porque dice que aquí dice cada uno reciba. Y ese día, hermanos, creo que se hizo justicia. Creo que se hizo lo que se tenía que hacer desde el principio, que nos castigaran a los dos para parar eso. Porque uno, hermano, mire, cuando uno siente que a uno es el que le toca todo, y tome, y yo digo, uy, no, pero soy salado, no, todo me cae a mí. Y entonces uno empieza a pensar cómo desquitarse, hermanos. Uno empieza a actuar mal. Y es ahí donde empezamos a buscar cómo defendernos, empezamos ahí qué hacer para que las cosas solucionen. Pero a veces no depende de nosotros, hermano. Depende de aquel que hace el juicio, del juez. Mire, si él toma una mala decisión, si mis padres hubieran seguido tomando una mala decisión, hermanos, no sé qué hubiese pasado con nosotros. Porque si usted se fija, yo ya estaba pensando mal, ya estaba actuando mal. ¿Cuántos hemos pensado mal, hermano? Yo creo que siempre, ¿no?
Siempre pensamos mal. Y entonces dice, cada uno recibirá según lo que haya hecho. Y mire qué bonito, porque dice, sea bueno. Si usted es bueno, va a recibir. Si usted es malo, va a recibir. O sea, no nos vamos a escapar, hermanos. Mire, si usted de todos los que estamos aquí, todos somos buenos, y allá afuera usted dice, es que allá están los malos, pero aún ellos y nosotros vamos a recibir. O sea, aquí no se escapa nadie. Todos vamos a recibir, seamos buenos o seamos malos. Y concluyo con esto. Si comprendo que estos aspectos son inevitables y que al final son para mi propio beneficio, ¿voy a esforzarme a cambiar o prefiero vivir sin obedecer a Dios? ¿Cómo quiere vivir su vida? ¿Quiere aprender? ¿Quiere crecer? ¿O quiere vivir sin Dios? Usted decide. Dios le bendiga.